Bueno, querida, se ha puesto a correr ya el mecanismo, los procedimientos en Así el es. Congreso Nacional. En la mañana de hoy informaron tanto José Horacio Rodríguez, que fue el primero que sometió una resolución, como también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que están solicitando a la Cámara de Diputados, que es el órgano que tiene primero que realizar una investigación para decidir si le pide al Senado que se abra un juicio político. Si decide que hay méritos para abrir una acusación para que se realice un juicio político, y ya se anunciaron en el día de hoy que esas dos resoluciones serán llevadas al Pleno. Así que evidentemente va a caminar una investigación de lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. Y yo creo que nadie lo ha expresado mejor o lo ha condensado mejor que como lo hizo Participación Ciudadana en una nota de prensa que ha puesto a circular en el día de hoy. Ellos dicen que desde hace un año están dando seguimiento a esta situación, que se comunicaron y se reunieron tanto con el Pleno de la Cámara de Cuentas como con varios de sus miembros de manera individual para analizar qué era lo que estaba ocurriendo allí donde se ha producido esta situación de ingobernabilidad. Y son varios puntos, pero les voy a leer el primero. El primero de los puntos dice: algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, encabezados por el presidente de la misma, han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías ejecutadas y dejadas sin firmar por la pasada gestión, las cuales no llenan los requisitos, carecen de calidad técnica y han sido acusadas tanto por miembros de la Cámara anterior como de la actual de haber sido maquilladas con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades. Entonces sigue diciendo Participación Ciudadana en varios de sus puntos que los miembros y el personal no tienen una formación especializada en auditoría, que por lo tanto la mayoría no son contables, lo que son solamente contables y no especialistas en esta área, pero que cuando se ha querido nombrar personal no se ha podido, cuando se han querido realizar concursos también para nombrar personal calificado, eso no ha podido llevarse a cabo. Dice que el personal de la Cámara de Cuentas no es sometido a evaluación ni tampoco medición de rendimiento, y peor aún, se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo. Y dice que son las mismas personas del Pleno las que han bloqueado los intentos de apertura de Claro. concursos para llenar más de 100 posiciones vacantes, entre otras cosas. Esa es parte del diagnóstico que ha hecho Participación Ciudadana de lo que está ocurriendo allí. Pero Faride, sería bueno que tú nos expliques qué es lo que va a ocurrir entonces ahora que ya se sometieron las resoluciones en la Cámara de Diputados. Bueno, es muy importante que ese abordaje que estás dando, porque eso también viene a consolidar parte de las denuncias que ha hecho el presidente de la Cámara de Cuentas. Ahí hay un mal donde no se han puesto de acuerdo el Pleno para esa toma de decisiones. Y hay una denuncia clave también que falta, la denuncia del presidente de la Cámara de Cuentas diciendo que más de 13 auditorías que tienen informes que tienen que ser también observadas no han sido puestas en agenda, aunque tienen 90 días tratando de ponerse en agenda, tratan de boicotearla. Y cuando nos vamos a ver cuáles son esas auditorías, vemos auditorías pendientes del Ministerio de Hacienda del año 2019-2020, casualmente, donde era Donald ministro Guerrero. Donald Guerrero y donde está todo el último escándalo de los robos que se han cometido en contra del Estado, según la imputación que hace el Ministerio Público, el MIREX, el Ayuntamiento Municipal de Santiago, también que tiene una auditoría pendiente desde el año 2016 hasta 2019, que está hecha, realizada y no se ha presentado, y una serie de auditorías que pondrían pues yo creo en evidencia la mala administración de la gestión pasada en muchos de los casos que se están siguiendo ante el Ministerio Público. ¿Cuál es el procedimiento? Porque ha habido mucha confusión con este tema. Nosotros decíamos ayer, cuando se eligieron los miembros de la Cámara de Cuentas en el Senado de la República Dominicana, previo a la terna que envió la Cámara de Diputados, se eligieron, y lo decía yo también esta semana, bajo criterios claves, que no pertenecieran a partidos políticos, que no tuvieran una agenda partidaria conocida, que tuvieran capacidad profesional, los 5 la tienen, que pudieran la mayoría ser contables o auditores, porque el gran problema que teníamos era con las auditorías maquilladas y con la carencia de profesionales al nivel del Pleno que pudieran cerciorarse de esto, porque apenas había un auditor o un contable. Tratamos de subsanar esto para que las cosas funcionaran. Ahora bien,
Cuando una Cámara de Cuentas cae en una situación de ingobernabilidad, lo que corresponde al Congreso es fiscalizar sus acciones. Y el procedimiento establecido en los artículos 80, 83 y 95 de la Constitución Dominicana es claro. Juicio político. El juicio político está considerado para los cargos electivos, presidente, vicepresidente, senador, alcalde, diputado y aquellos cargos que son electos por el Congreso Nacional, defensor del pueblo, miembro de la Cámara de Cuentas, entre otros. La interpelación es otro procedimiento que se somete ante cualquiera de las cámaras y es solamente para los funcionarios designados por decreto presidencial, que no es el caso. En el caso de la interpelación, la sanción, cuando se conozca en una de las cámaras, es que la Cámara que está actuando solicita al Poder Ejecutivo la remoción de ese funcionario. Pero si no es en el un caso. juicio político, perdón, para terminar, en un juicio político se caen hasta en la inhabilitación de ese funcionario o funcionaria por 10 años. Exacto, dentro pero de la actividad la pregunta pública. más importante, si se hace un juicio político y dentro de ese pleno, que hay Sí. 5 personas, hay 2 que han tratado de hacer las cosas como debe ser, según lo que dice, por lo menos es lo que dice el presidente, que él ha tratado de que se divida en 4 áreas, que ha tratado de buscar personal especializado para que supervise esas 4 áreas a los contadores. Pero se le ha imposibilitado porque... Que no le han permitido desvincular tiene gente, que no razón. le ha permitido contratar gente, que hay 500 millones de pesos, eso lo dice el informe. Ya el informe está hecho, Participación Ciudadana ha hecho un informe y una nota. Pero no basta con ese informe. Pero es el- déjame es el terminar. Congreso. Si hacen un juicio político y se descubre que hay 3 personas que por alguna razón han obstaculizado pasos que eran fundamentales para que las auditorías estuvieran bien hechas, ¿se va todo el mundo o se van las personas que han obstaculizado? Eso tendría que considerarlo en el juicio político con las evidencias que salga el Pleno. Generalmente, el único precedente que se tiene es el precedente del año 2008, donde fueron enviados a juicio político todos los miembros. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte de la clase política nacional que no quiere que todos vayan a juicio político, que quieren que vaya el presidente a juicio político. Y hay que decir que eso no puede ser porque según los reglamentos de aplicación de la Ley de Cámara de Cuentas, el órgano de mayor jerarquía en la toma de decisiones es el Pleno. Y el Pleno son la mayoría de los votos. El Pero presidente no tiene necesariamente el control. se van todos. Pero todos Es tienen la que ir a juicio pregunta. político. Sí, Eso lo todos a determinará- juicio político, Eso pero lo determinará el juicio lo que político. pasa es que empezar de cero otra vez Se con podría un comenzar pleno, sin ningún tipo de problema en una nueva selección de 5 miembros porque están a mitad de su mandato, que son 2 años. Hay que recordar Ya. que este procedimiento, tal y como dijo Diana, y quiero ratificar en esto porque todavía hay mucha confusión con ese tema, este procedimiento no lo inicia el Senado, lo inicia la Cámara de Diputados. Y luego lo que el hizo Senado el es el que presidente de la Cámara de Diputados hoy es correcto. Y es con ese procedimiento, y lo que hizo José Horacio también. lo que pasa es que los sometió una periodistas resolución. ponen unos titulares que confunden a la gente. Totalmente, por eso yo llamo a la clase periodística, señores, ahí está, uno pone hasta los números de la Constitución que lo pueden verificar para no crear distorsión de los procesos, porque no es lo mismo. Entonces los conceptos a veces no perdemos. Lo que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es correcto. Se va a designar una bien. comisión a plazo fijo, esa comisión elabora el expediente, viene siendo como el fiscal del proceso, o los fiscales, lo presenta al Pleno, el Pleno lo aprueba, se manda al Senado, que se convierte Bien. en el juez. Y ya, con las evidencias que se tienen, con la preparación del expediente que envían de la Cámara y con la actividad que hace el Pleno del Senado, lo que se hace es determinar cuáles serán las sanciones. Si se van los 5, Ya. eso se aprobaría con mayoría completa, absoluta. Si se van los 5, si se quedaría 1 o 2. Para mí, entender a nivel personal, cuando hay un mal de esta naturaleza y de fondo, deben ser removidos las 5 personas que E componen ahora inhabilitados mismo. por 10 años las 5 personas, aunque De paguen eso- justos por pecadores. A eso habría que evaluarlo, pero definitivamente habría que sustituirlos o eliminarlos. La renuncia no cabe aquí porque la renuncia entonces no tendría sanción para aquellos que incurrieron en algún tema de ingobernabilidad o cosas impracticables. Bueno. Bueno, yo creo que en palabras llanas, para que la gente entienda, la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga. Exacto. Eso sería lo que pasaría a partir de ahora si la Cámara de Diputados encuentra elementos para solicitarle al Senado Ok. que se abra el juicio Lo que sí político. preocupa es que se pierda más tiempo porque ya van 3 años, se han perdido 2 prácticamente.
casi 3 años No, en ya. el 2021, recuérdate que fue el Bueno, fue en el allanamiento. 2021, Fue en sí, el porque 2000, sí. hasta el Fue 2021 allanamiento. todavía estaba la anterior por mandato, entonces sí, van 2 años y se ha perdido tiempo, aunque algunas de estas auditorías se han utilizado en los casos más sonados de corrupción. Ustedes tienen que entender la importancia de esto y por qué se la damos en el programa, porque es un organismo de control y es el que sirve de base para una gran parte de los casos de corrupción para poder luchar contra la impunidad. Así es que, y es por eso hay tantos intereses que Claro. no permiten que esa Cámara de Cuentas haga cuentas y siga haciendo cuentos.